Para continuar con las segundas jornadas de las telecomunicaciones en el marco de la Universidad Internacional de Verano, ahora tendremos la conferencia titulado Comunicaciones vía satélite, a cargo del maestro Juan Carlos Aldaz Rosas, del cual me permitiré leer una pequeña semblanza. Juan Carlos Aldaz Rosas nació en San Martín Hidalgo, Jalisco, México, el 6 de febrero de 1958. Recibió el grado de la licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y el grado de Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica con especialización en altas frecuencias de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México, en 1981 y 2007 respectivamente. De 1980 a 2012 trabajó como ingeniero de telecomunicaciones en el Organismo Público Descentralizado Telecomunicaciones de México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De 2000 a 2007 fue profesor en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, México. De 2004 a 2012 fungió como gerente regional de telecomunicaciones de México en la región Occidente. De 2013 a 2016, coordinador de carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica y en la actualidad es profesor del Departamento de Electrónica de la Universidad de Guadalajara. Sin más preámbulos, dejo con el maestro Juan Carlos Aldaz. Sí, buenos días. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha bien? Bien. Muchas gracias por estar aquí. Sí. Mi pasión siempre ha sido las telecomunicaciones. Toda la vida he estado en ellas, desde que nací. Y tengo la fortuna de haberlas disfrutado y de gozar de ellas, porque es un campo muy interesante. Sobre todo porque nos permite ver la realidad de nuestro país. ¿Sí? Aquí debe de haber comunidades que todavía no tienen comunicación. ¿Sí? Porque normalmente en las cabeceras municipales, en la mayoría, y en las grandes ciudades, pues tenemos todo. ¿Sí? ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que hacer una labor social. Tenemos nosotros como ingenieros el compromiso de conectar a todo México. ¿Sí? No es fácil. Los que se dedican a prestar servicios dicen que todo México es su territorio, pero no es cierto. ¿Sí? Entonces, hemos perdido la capacidad de mirar al cielo. Ya todo lo que hacemos es mirar hacia abajo. ¿Ya? Y entonces el satélite, pues, de comunicaciones es una herramienta, es un sistema que nos permite hacer muchas cosas. ¿Sí? Y entonces la idea de hoy es platicarles un poco a nivel general, porque es un tema que nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, quiero presentarles cuál ha sido la función de los satélites en este país. ¿Sí? Ok. A ver. ¿Cuándo empieza esto? Cuando a un científico inglés se le ocurre una locura. Dice Arthur C. Clarke. ¿Ustedes lo ubican a Arthur C. Clarke? Tenía un programa en el National Geographic de El Mundo Maravilloso de Arthur C. Clarke. Él, en 1945, terminando la Guerra Mundial, publica en una revista que se llama Wireless World la propuesta de que nosotros podemos tener cobertura mundial. Dice, se puede tener cobertura en todo el planeta Tierra si nosotros lanzamos 3 satélites. 3 satélites separados 120 grados cada uno y a una distancia de 36,000 kilómetros. Podemos hacerlo. En su momento, pues dijeron, está loco, todavía no empezaba la carrera espacial. Hasta 1957 que los rusos mandan el primer satélite, el Sputnik. Y en esa revista, esa es la revista, y ahí él señala que con 3 satélites colocados a 120 grados y a una distancia tal que estos satélites su órbita la recorren en 24 horas, dice, se puede tener cobertura global. ¿Sí? Bien. Como les decía, en 1957 los rusos lanzan el primer satélite artificial, una bola muy pequeña que nada más mandaba tonos que se escuchaban
y pues eso preocupó a la otra parte, que son los Estados Unidos, para decir, córranle, ¿no? También nosotros queremos. En 1962 ya los Estados Unidos, a través de la empresa AT&T, lanzan un satélite de comunicaciones, y en 1963 el primer satélite GEO, ahorita vamos a ver qué es GEO, y MEOS, y en 1965 tenemos la comunicación comercial internacional a través de Intelsat. Algunos tal vez puedan recordar que las Olimpiadas del 66 y las Olimpiadas del 68 se transmitían a través de un satélite que le llamaban el pájaro madrugador. ¿Sí? Ese fue el primer satélite de comunicaciones, pájaro madrugador. En aquel tiempo quienes narraban esos eventos internacionales eran Jacobo Zabludovsky y Miguel Alemán Velasco. Y tenemos esta comunicación gracias al pájaro madrugador, que era un satélite, se empezaron a dar las comunicaciones. En México teníamos que preparar el camino para nosotros también tener un satélite. Y en 1968 las Olimpiadas de México se transmiten a través de una estación terrena, o sea, una antena parabólica, de las que ustedes ven ahora pequeñitas, a través de Tulancingo Hidalgo. En Tulancingo Hidalgo hay 2 antenas de un diámetro. Ahorita las antenas que reciben Sky son como de 60 centímetros. Las antenas que en su momento se usaron en Tulancingo Hidalgo y todavía están, miden 32 metros de diámetro. Entonces imagínense el tamaño de la antena. Pero tenían que tener la suficiente potencia para poder llegar a los satélites pocos que había. ¿Sí? Y esos son los 4 satélites que mencioné hace un momento. Este es el pájaro madrugador, aquel fue el primero, el Sputnik, el ruso, y después vino la evolución tecnológica de ellos y se empezaron a lanzar, con el fin de tener comunicaciones tal o de acuerdo a la idea de Arthur C. Clarke. Entonces, ¿cuántos tipos de satélites tenemos según su órbita? Los de órbita baja, estos pequeñitos les llaman LEO, los de órbita media, MEOS, y los de órbita geoestacionaria. Todos los de órbita geoestacionaria normalmente son los satélites de comunicaciones. ¿Sí? Estos satélites, por ejemplo, en los LEOs y los MEOS son los que nos proporcionan el servicio que ustedes tienen de GPS. ¿Sí? El GPS es a través de satélites, en el cual nosotros tenemos que tener mínimo la lectura de 3 para poder lograr la posición. Se hace por interpolación. ¿Sí? Entonces esos 3 son los que se clasifican los satélites de acuerdo a su órbita. Todos los satélites de comunicaciones, decía, son los GEO, órbita geoestacionaria, como lo había planteado Arthur C. Clarke. Bien. Si se fijan, los satélites de órbita baja normalmente están conformados por muchos. ¿Por qué? Porque su órbita la recorren muy rápido, le dan la vuelta a la Tierra muy rápido. Conforme vamos separándonos de la Tierra, la órbita se va tardando más. Y luego hasta llegar a la de 36,000 kilómetros, que da una vuelta a su órbita en 24 horas, igual que nosotros. Significa que si yo tengo un satélite acá arriba en mi cabeza, y él me va a ir siguiendo, me va a ir siguiendo. O sea, vamos a dar una vuelta completa a nuestra órbita en el mismo tiempo. Por eso necesitan estar fijos. Y estos no. Estos le dan la vuelta a la Tierra muy rápido y por eso se conforman con muchos satélites pequeñitos. ¿Sí? Lógicamente, por la distancia, el retardo que hay, la distancia que recorre la señal a los satélites y regresa, es muy pequeña, 10 milisegundos. ¿Sí? Lógicamente, que está a 36,000, va a retardar más. Y ese es un problema, sobre todo cuando transmitimos datos. ¿Sí? Ok. No requieren mucha potencia y sus huellas son pequeñitas. ¿Qué le llamamos huella? La parte, por así decir, que el satélite alumbra hacia una zona. Como son pequeñitos, pues no iluminan mucha parte de la Tierra. Por eso sus huellas son más pequeñas. ¿Sí? Por ejemplo, nuestros satélites, la huella que tienen nuestros satélites, pues están enfocados principalmente al país. Pero si nos vamos un poco hacia la dirección de Manzanillo, hacia el Pacífico, ahí están las islas de Revillagigedo. Esas pertenecen a México.
Y ahí la huella es un poco más débil, porque todo está concentrado en el continente. ¿Qué hacemos para tener comunicación con esas islas? Poner antenas de mayor diámetro. ¿Por qué? Porque la huella no es tan fuerte. Entonces se ponen antenas de mayor diámetro. Ahorita los satélites han aumentado la potencia, que yo les comentaba en su momento, nuestras antenitas para recibir Sky y DirecTV son pequeñitas debido a que la potencia ya es mayor. Y toda la radiación que manda el satélite hacia abajo es muy fuerte. También están las Islas Marías, a un lado de Tepic, ¿sí? Esas pertenecen a México y hay que atenderlos. Ahí hay bases militares. Entonces, por eso es bonito disfrutar las comunicaciones, porque uno conoce lugares que muchos ni se imaginan. Las Islas Marías fue Alejandro. Ok, bien. Los receptores pueden rastrear la señal de los satélites posicionando horizontalmente sus antenas durante largos periodos de tiempo. Estos son los satélites de órbita media. No sé si alguno de aquí sea un radioaficionado. Normalmente los radioaficionados suben a la azotea con una antena y van siguiendo el satélite para captar señal, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasan muy rápido y hay que seguirlos, ¿sí? Pero tanto el de órbita baja como el de órbita media pues, circulan muy rápido. Hay que detenerlos. Y estos son los de órbita geoestacionaria. Se ubican a 36,000 kilómetros sobre el nivel del mar, ¿sí? Todos están sobre el ecuador. Sobre el ecuador. Significa que si yo quiero ver un satélite geoestacionario, para mí el ecuador queda hacia el sur. Entonces todas las antenas están mirando hacia el sur, ¿sí? Porque allá están todos los satélites. Nosotros estamos un poco arriba en el hemisferio norte y el ecuador tenemos que ver hacia el sur. Entonces hay que, oye, ¿para dónde la oriento? Al sur. Es un geoestacionario, ¿sí? Entonces, ahora, fíjense, antes cuando iba uno a las comunidades a poner comunicación, le preguntaba a la gente de la comunidad rural, oiga, ¿por dónde queda el norte? Porque uno de ciudad no se sabe orientar muy bien. Y entonces los señores pues se orientan por el sol y saben muy bien para allá. Y entonces ya andaba uno orientando la antena al revés, hacia el sur. Pero ahora sucede un fenómeno muy curioso. Va uno a las comunidades rurales y no hay casita que no tenga una antena para recibir televisión. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las comunidades, pues los habitantes emigran a Estados Unidos y con eso tienen para pagarles a sus familiares la conexión al satélite para ver la televisión, ¿verdad? Y es curioso, o sea, ya dice uno, no, pues aquí ya puedo ver dónde está el sur porque ya todos están orientadas. Ok. Estos mantienen siempre la misma posición relativa respecto a un punto de tierra, ¿sí? Los satélites geoestacionarios. Fíjense bien. Esto es más o menos la Tierra y este es un satélite. El satélite, entre comillas, está fijo, pero las fuerzas gravitatorias lo mueven y entonces empieza a oscilar. De repente está quieto y empieza a oscilar. ¿Por qué? Pues por las fuerzas de gravedad del Sol, de la Luna y de la propia Tierra. Entonces empieza a ser como una especie de 8 y anda por todos lados. Entonces en Tierra, ¿qué se hace? Se traza un cubo imaginario. Y dicen, en ese cubo no lo debemos dejar salir de ahí. Fíjense cuánto es, 0.1 grado. Y 0.1 grado a esa distancia de 36,000 kilómetros son 75 kilómetros. O sea, puedo dejar que el satélite, por ejemplo, no sé cuántos sean de aquí a Tepa, kilómetros. Pues se lo dejo que se mueva de Lagos a Tepa y no hay ningún problema. Allá arriba, acá abajo no notamos que se mueve tanto, pero allá sí. Y entonces, ¿qué sucede cuando ya está en los límites del cubo, tanto horizontal como vertical? Es cuando se encienden los motores desde tierra. ¿Para qué? Para posicionarlo de nuevo al centro. Y empieza, ¿qué? Otra vez a oscilar y otra vez a encender los motores. Un satélite, su periodo de vida depende del combustible, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene un juguete nuevo, pues quiere ver si de veras se mueve. Ya sí se movió, ¿sí? Sucedió en Indonesia. En Indonesia los controladores del satélite empezaron a jugar creyendo que era Atari
¿Y qué pasó? Se acabaron el combustible y el satélite, su periodo de vida se redujo bastante. Entonces se cuida mucho eso, porque eso depende. Antes los satélites duraban 10 años por el combustible, ahora tardan de 15 hasta 18 años. Y alguien puede preguntar, ¿y qué pasa cuando se les acaba el combustible? Entonces alguien dice, ¿por qué no lanzan un vehículo espacial que lo vuelva a cargar? Pero si, por ejemplo, lanzamos hoy, de aquí a 18 años, no sabemos cómo haya evolucionado la tecnología. Y entonces, de aquí a 18 años, ese satélite que lanzamos hoy puede estar obsoleto. Entonces, no conviene. No conviene. ¿Por qué? Pues porque la tecnología, a lo mejor ya vamos a estar usando tecnología cuántica o no sé. Entonces, lo que se hace, se sacan de órbita. Normalmente, más hacia arriba. ¿Para qué? Para que no estorben algún objeto que se lance y se vayan a encontrar con él. Se lanzan hacia arriba y quedan a la deriva, dando vueltas y vueltas ya sin ningún servicio. La ventaja es de que pues siempre vamos a estar viendo el satélite. Si por ejemplo va a estar aquí, nomás me salgo al patio y digo, allá está arriba, ¿sí? Hay algunos que estarán del lado derecho, lado izquierdo, pero hay una línea de vista que podemos cubrir, ¿sí? El problema, ¿cuál es? ¿Sí? El retardo. Eso tarda la señal en llegar al satélite y luego el satélite lo regresa. Entonces el retardo viene siendo un cuarto de segundo. Entonces, si yo voy a lanzar una comunicación de datos de un millón de bits por segundo, ya me retrasé 250,000 bits por segundo. ¿Por qué? Por el retraso, ¿sí? Ese es uno de los problemas. La telefonía, ¿qué sucede con la telefonía? Si yo mando voz, normalmente hay que utilizar lo que se llama canceladores de eco, por la distancia. Cuando una comunicación de voz la tenemos muy, muy distante, hay un reflejo de la voz y se oye eco. Entonces hay que meter canceladores, pero son cuestiones tecnológicas que se resuelven. Podríamos pensar en una cosa, a ver si me ayudan. En tierra tenemos fibra óptica. Y la fibra óptica, en teoría, tiene un ancho de banda infinito. El problema es que la tecnología pueda mandar millones y millones de bits. La fibra dice, pues tú échale, yo no tengo problema. Entonces, ¿cómo compite el satélite contra la fibra? Y además la fibra es más barata que un servicio satelital. La capacidad de cobertura. O sea, yo puedo cubrir todo el país sin necesidad de cableado, ¿sí? Incluso puedo mandar una alerta a todo el país. A todos los que están recibiendo señal de televisión, digo, ahorita esté a un lado y voy a mandar una alerta, ¿sí? Al revés también, o sea, la capacidad de verlo. O sea, una es la capacidad de difusión que tiene el satélite y la otra es la capacidad de acceso. Si yo ando en la sierra o en algún otro lugar mientras vea el cielo, ahí puedo montar mi antena. Y ahorita la tecnología me permite la facilidad de arquitectura. Si yo tengo un servicio de recepción de televisión y me voy a ir a una zona desértica o a una zona de montaña para pasar mis vacaciones, pues me llevo mi antena y la instalo muy fácil, ¿sí? Es muy fácil de colocar. Esas tres ventajas tiene, pero la fibra pues le lleva bastante, ¿no? De hecho, ahorita en algún momento se les indicó a los que le dan mantenimiento a los caminos rurales o a las carreteras que abrieran una zanja para que metieran ahí fibra. ¿Para qué? Pues para que en algún momento se tienda y podamos tener más cobertura con la fibra óptica, ¿sí? Sería bueno ver cómo trabajan los satélites. Aquí es importante, yo voy a mencionar aquí la importancia de algo. Todos los satélites trabajan estas frecuencias, estas dos. O sea, si yo quiero lanzar una frecuencia a satélite,
O sea, tiene que recorrer la señal 36,000 kilómetros. Para eso tengo que librar las capas de la atmósfera, la ionosfera, la troposfera, ¿sí? Pero no todas las frecuencias pasan, porque las capas de la atmósfera para algunas frecuencias es un espejo, rebotan, ¿sí? Rebotan. Y entonces por eso los satélites usan frecuencias altas, ¿sí? O sea, yo voy a transmitir a satélite en una frecuencia, pero el satélite lo único que hace es que esa señal la va a mandar a tierra, es como si fuera un repetidor, con una característica, que la frecuencia que sube, por ejemplo, aquí dice, vas a subir en 6 GHz, pero vas a bajar en 4 GHz. ¿Por qué? Pues porque si todos suben en 6 GHz, si el satélite también manda la misma frecuencia, va a haber una interferencia. Ajá. Entonces, también, el análisis nos dice que a mayor frecuencia hay mayor pérdida en el espacio. Entonces, al satélite le dejamos la de menor frecuencia, porque necesita menos potencia para llegar a tierra. Algunos de mis estudiantes dicen, pues sí, profe, está de bajada, llega rápido, ¿no? Entonces, no hay problema. De veras, no había pensado en eso, les digo. Okay. ¿Sí? Entonces, fíjense, estas frecuencias se llaman banda C, banda convencional. Y la otra que se utiliza es esta, sube en 14 y baja en 12, por eso las flechitas. ¿Quiénes están aquí? Todo lo que reciben DirecTV, Sky, trabajan en la banda KU. El problema de la banda KU es que a esas frecuencias de 14 GHz, cuando hay lluvia, la onda no alcanza la molécula de agua, la obstruye. Entonces nosotros empezamos a ver cuadritos en nuestra tele. ¿Qué está pasando? Errores. O bien puede estar lloviendo en la parte del transmisor, o bien está lloviendo en nuestro lugar. Pero ese es uno de los problemas que tiene la banda KU. La banda C no, pero ocupa antenas un poco más grandes, ¿sí? Y la otra, esto es la que usan la mayor parte de los satélites. Pero hay otra frecuencia que es muy importante y por eso la puse acá, que es para las estaciones, ¿qué? Móviles, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo me comunico a un barco que anda en la mitad del Pacífico? Antes no había satélites y había comunicación. Ajá. Pero viene el satélite y resuelve muchos problemas. Lo hacemos por satélite y el barco se está moviendo. O el avión, ¿sí? O nosotros. Nada más que nosotros usamos comunicación móvil, ¿sí? Pero móvil terrestre. Pero la banda que nosotros le llamamos banda L. Nosotros usamos en nuestro celular banda L y también el satélite, lógicamente a distintos valores, siempre y cuando estén dentro cada quien de su rango, ¿sí? Y voy a hacer referencia a esto más adelante por una cuestión muy importante. Entonces, ¿cómo? Yo pensé que... Entonces, los satélites manejan 2 bandas de frecuencias y una tercera que es la banda L. Bien. Ahora, esos satélites geoestacionarios los podemos llamar domésticos, los podemos llamar regionales o los podemos llamar continentales. O sea, el que está arriba dice, ¿hacia dónde la apunto? ¿Hacia México? Va a ser doméstico nada más, si apunto a México. Si le apunto a Centroamérica y parte de Estados Unidos, entonces ya sería regional. O si le apunto a todo el continente, serán continentales. Bien. Vamos a ver una foto de cómo está el espacio. ¿Sí? Todos los que están aquí son los geoestacionarios. Algunos están ya afuera. Estos son satélites de órbita baja, entonces imagínense. La NASA tiene el control de todo, hasta de la basura espacial, para evitar problemas. Esa es una vista desde el espacio. Y entonces vean cómo estamos, ¿sí? Normalmente aquí podemos decir que está hueco comparado con todo lo que hay aquí alrededor y todo lo que hay acá, ¿sí? Y luego ahorita estamos pensando en lanzar unos CanSat o unos CubeSat, que son pequeñas latas. Entonces vamos a seguir llenando de
de más objetos arriba. ¿Sí? Por ahí deben de estar los satélites mexicanos, por aquí. Aquí está México, por aquí deben de andar. ¿Sí? Les dijeron en la foto que sonrieran y no se ven. Ok. Entonces, haciendo referencia a los satélites mexicanos, es importante porque a fines de los 70 ya se estudiaba la posibilidad de que cada país lanzara sus satélites, ¿sí? ¿Para qué? Pues para dar solución a la comunicación en regiones de países no comunicadas, ¿sí? ¿Cuántos municipios tiene Jalisco? 125, ¿verdad? Ok. Ustedes saben que algunas cabeceras municipales no tienen comunicación, no les llega la cobertura celular, no tienen instituciones bancarias, no tienen nada. Y nosotros, pues, no nos preocupa, ¿sí? Para esas regiones, salud, la mejor comunicación es la vía satélite. Entonces, ¿cómo empieza México a darle servicio o a preocuparse por los satélites? ¿Los llegaron a escuchar los Morelos? ¿Sí? Ok. Fíjense, el país dijo, ¿cómo le hago para lanzar satélites? Quiero tener mis satélites. Para eso hay una unión internacional de telecomunicaciones que agrupa a la mayor parte de los países del mundo. Y dicen, ok, ¿quieres tener satélites? Primero demuéstrame que tienes infraestructura en tierra. Entonces dicen, no, pues ya tengo 2 grandotas de 32 metros que están en Tulancingo. No, o sea, de menos dime que a lo largo de toda la República tienes ya estaciones terrenas que transmitan señal vía satélite. Entonces, en 1981 se empiezan a instalar 32 estaciones terrenas, una en cada capital de estado, ¿sí? De 11 metros de diámetro, ya no de 32. En Guadalajara está esa antena todavía, y en cada capital de estado, ¿sí? Aquí cerca está en León, no en Guanajuato, está en León esa antena, y en cada capital. Entonces, sobre el 81 se empiezan a instalar, y como es lógico, la tecnología para nosotros era nueva, y las 32 antenas las instalan los japoneses, a través de la compañía NTT, la Nippon Telegraphic and Telephone. Entonces había que estar pegados a los japoneses para ver que les aprendía uno, ¿sí? Pero se instalan y ya se le dice a ese organismo, ya tenemos, ahora sí, infraestructura, ¿qué hacemos? Bueno, entonces vete preparando. Y entonces se hace el diseño y se construyen 2 satélites, Morelos 1 y Morelos 2, ¿sí? En tiempos de que se hace el proyecto, estuvo de presidente López Portillo. Y López Portillo tenía mucha afición por las culturas prehispánicas. Entonces dijo que se llaman Ilicagua, el que alumbra el sendero, algo así. Pero se le acabó su sexenio y entró Miguel de la Madrid. Y Miguel de la Madrid dijo, no, que Ilicagua ni que nada. Se supone que el satélite le va a servicio a la nación. Es un siervo de la nación. Y entonces le ponemos Morelos, porque Morelos es el siervo de la nación. Morelos 1 y Morelos 2. Y se fijan, aquí estamos viendo que, por decirlo así, ¿qué alumbraba a estos 2 satélites? Solamente ¿a quién? A México. Por lo tanto, eran satélites domésticos. Y es curioso, sucede algo que de alguna manera le da relevancia a los satélites. Ahorita lo voy a mencionar. Por ahí guardo este documento, no sé si alcance a ver. En ese tiempo, el director general de Programación y Presupuesto de lo que viene ahora siendo Hacienda, antes era la Secretaría de Programación y Presupuesto, el ingeniero Carlos Mier Terán le dirige al ingeniero Rodolfo Félix Valdés, que era el secretario de Comunicaciones, que se le autoriza toda esta lana para los Morelos. Suministro de los satélites, equipo complementario, instalación, $92 millones.
Cohetes de apogeo y perigeo son los que llevan los satélites para moverlos y volverlos a colocar. 11.3 millones de dólares. Los lanzamientos, hay que contratar a alguien que los lance. 24 millones de dólares. Y los seguros de lanzamientos, 12.7 millones. En total, 140 millones de pesos. ¿Sí? Ahora, los lanzadores. Los lanzadores normalmente siempre eran de la NASA a través de los transbordadores. ¿Sí? Entonces, el Morelos 1 se lanza a través de un transbordador de la NASA y el Morelos 2 también. ¿Sí? Primero lanzan Morelos 1 y luego Morelos 2. Y en el Morelos 2, va alguien en ese transbordador. ¿Por qué? El ingeniero Miguel Eduardo Sánchez Ruiz era el director de telecomunicaciones y él era el responsable del proyecto. Y le toca escuchar en la radio un anuncio del gobierno de los Estados Unidos, de Ronald Reagan. Dice Ronald Reagan, todo aquel país que utilice infraestructura espacial nuestra, el gobierno de los Estados Unidos se compromete a lanzar un ciudadano de ese país al espacio. Entonces Miguel Eduardo Sánchez Ruiz dijo, le agarro la palabra, ahorita nosotros estamos en eso. Y se lanza la convocatoria. ¿Sí? Gente de la UDG participó en ese tiempo. ¿Sí? Todavía tengo ahí la convocatoria. Iba Rodolfo Neri Vela, que es el primer ciudadano que sale al espacio. Cuentan una anécdota de él, no sé si la conozcan, de que cuando él solamente iba a participar en algunos proyectos que se querían hacer allá sin gravedad. Uno de ellos, el amaranto, cómo crecía sin gravedad. Pero dicen que al regreso, él llega con sus manos muy hinchadas, ¿verdad? Y entonces decían, le hizo daño la gravedad, probablemente, en estar sin gravedad el organismo, ¿no? Oh, pero la realidad es que dicen que Neri Vela, queriendo ver todo lo que traía el transbordador, quería tocar. Y los gringos le daban su manazo para que no tocara. ¡Ahí deje! ¿Verdad? Entonces le causó ese problema. Ok, pero sucede que después de este vuelo, de este transbordador, el siguiente explota. El Challenger. Ajá. Al siguiente vuelo después de que fue Neri Vela. Neri Vela dijo, me salvé. ¿Sí? Entonces explota el Challenger y entonces Estados Unidos dice, 0 lanzamientos de satélites, voy a resolver mis problemas y dejo de lanzar. ¿Sí? Y dejaron de lanzar. Después de los Morelos, ¿saben cuáles siguieron? Los Solidaridad. ¿Y saben quién era el presidente de la República? Salinas de Gortari, porque él crea el programa para todo de solidaridad. Entonces dijo, los satélites se llaman Solidaridad. Antes de que llegue otro presidente como el López Portillo, le llama Solidaridad, pero fíjense bien qué pasa con Solidaridad. Ahora, ¿cuál es su cobertura? México, Centroamérica y sur de Estados Unidos y esta parte. Los brasileños dijo, conmigo no te metas. Los brasileños dijeron, yo tengo mi propia tecnología y no ocupo. ¿Sí? Son muy buenos en tecnología espacial, ¿eh? Han desarrollado. Nosotros hacemos la lucha y no hemos podido avanzar. Ok. Y aquí está el Solidaridad 2, 1 y 2. En la banda, si se fijan, la otra era banda C, para referirla. Banda C, acuérdense, dijimos, 2 bandas normalmente trabajan los satélites, banda C y banda KU. Y una adicional que es la móvil, la L. Entonces, en banda C, esa era su cobertura. Y en banda KU, era solamente el país y esta parte. Normalmente la KU se usa para datos también. Y esa es su cobertura. Bien. Ahora, los Morelos solamente tenían banda C y banda KU. Pero los Solidaridad incluyeron ¿qué? La banda L. La banda L. ¿Sí? Si se fijan, esta es la banda L. La banda L, o sea, tiene que cubrir el mar patrimonial, lo que es nuestro. ¿Sí?
y lo que viene siendo el continente. ¿Por qué? O sea, ¿para qué nos sirve la banda L? Ya dijimos que para todo lo que se mueve, pero también sirvió para resolver un problema. ¿Cuál? Hay comunidades rurales que no tienen ninguna manera de comunicarse. Entonces, el gobierno de la República está obligado a llevarles comunicación. Y entonces se usó la banda L para instalar la telefonía rural. Entonces, en algunos lugares hay servicio vía satélite, en aquellas comunidades de 100 habitantes, más o menos, porque de 500 habitantes en adelante le toca a esos que se quieren apoderar del territorio, que dicen, todo es mi territorio. O sea, las empresas celulares. A las empresas celulares se les obliga, oye, ahí hay una comunidad de 500 habitantes, instálele un teléfono, aunque sea, en una tiendita o donde acuda la gente. Y se le paga a la gente, se le ayuda para pagar la luz y se le da una comisión como del 15%, con el fin de que, ¿cuál es el propósito? En realidad el propósito principal es la emergencia. De menos de decir, oye, tengo un enfermo aquí o va a caer un tornado por allá o lo que fuera. Imagínense también en el mar patrimonial las pequeñas embarcaciones que nadie les avisa que viene un ciclón y se perdían embarcaciones, flotillas enteras de pescadores. Entonces había que avisarles, ¿sí? En los Morelos, cuando los lanzan en el 84, principios de 85. ¿Y qué sucede en septiembre del 85? Hubo un terremoto bastante fuerte en la Ciudad de México. Entonces Telmex tiene una central ahí donde conjunta muchas comunicaciones, que se llama la Central San Juan. Esa se cayó. Y entonces el satélite dijo, ya estoy listo, aquí estoy. Y sirvió de mucho soporte para dar comunicación, ¿sí? Ok, los Solidaridad entonces tienen banda L. Y empiezan a funcionar, pero en el 96, antes en el 91, empieza la política económica de neoliberalismo, que dice que el gobierno no tiene por qué otorgar servicio a los ciudadanos, que se lo otorgue a los particulares. Porque dicen, el gobierno, pues que nada más valga la redundancia, que gobierne. Y los servicios que los proporcionan los particulares. En el 91 empiezan diciendo, bueno, Teléfonos de México es del gobierno, concédelo a los particulares, ¿sí? Y de ahí surge el hombre más rico del mundo. Claro, pues se hizo rico con la telefonía. Piensen un poco, en el sentido de que a algunos no sé si les tocó que anteriormente, en algunas poblaciones, la tecnología no avanzaba y quien tenía un teléfono, era un teléfono que no tenía disco, sino que tenía una manivela. Le daban la vuelta a la manivela y en un local donde estaba una operadora, escuchaba ese sonido de que alguien estaba dándole vueltas al teléfono y entonces esa persona conectaba mediante un cable, era un operador y decía, ¿a dónde quiere hablar? Quiero hablar a Guadalajara. ¿A qué número? Ok, en un ratito, cuando yo tenga la conexión, le marco. Y la larga distancia, toda se trabajaba con operadoras, normalmente mujeres que estaban conectando y haciendo las conmutaciones. Y entonces a ese montón de trabajadoras que estaban ahí diario, había que pagarles. Y entonces le decían al usuario, págame la larga distancia, porque le pago a todas estas personas. La tecnología avanza y la conmutación se hace solita. Y los de teléfonos dicen, sígueme pagando la larga distancia. Y ahora con la reforma de las telecomunicaciones dicen, ya no te cobramos larga distancia. Pff, por favor. ¿Desde cuándo no debieron de haberla cobrado? Eso los hizo ricos. Pónganse a pensar cuánta larga distancia. Y entonces las operadoras, hasta una serie de Netflix hay de operadoras, no sé si la han visto, que están así. ¿Sí? Las chicas del cable se llaman. Ok, esas desaparecieron, ya no tuvieron chamba porque la tecnología las desplaza, pero toda la lana se siguió cobrando. Entonces no hizo ninguna gracia, desde mi punto de vista, el gobierno, en que ya no nos cobren la larga distancia. ¿Desde cuándo? Con la inversión que hacían de comprar los equipos, la conmutación se hacía sola. ¿Sí?
Ok. Esos son los satélites. Diferentes a los Morelos, ¿verdad? Los Morelos eran un cilindrito y giraba. Y ahora estos ya son de alas desplegadas, que son las celdas solares. Aquí reciben la energía del sol y con eso alimentan las baterías, la parte del subsistema eléctrico. Y sus dos antenas que están apuntando hacia el planeta y una por ahí que está ahí para telemetría y control. Entonces todo bien, pero decía, viene la parte de pasar los servicios a los particulares. Empezamos con Telmex y empezamos con otras cosas. Y desde en 96 dicen, ahora siguen los satélites. Los servicios satelitales ya no los va a controlar el gobierno. Ahora se los vamos a dar a particulares. Y se los entregan a una empresa que se conforma y que le da el nombre de SatMex. ¿Sí lo han oído? SatMex. ¿Qué quiere decir? Satélites mexicanos. Pero ya son empresas privadas, ¿sí? Y entonces dicen ellos, se les entregan los solidaridad y les dicen, ahora tú manéjalos y tú ya cobra, todo lo demás. Lo que sí tengo que aclarar es que México tiene posiciones orbitales. Esas sí pertenecen al gobierno porque son concesiones para los países. Y el gobierno dice, pues, ¿quieres lanzar un satélite? Ponte ahí, pero te voy a cobrar la concesión, porque las posiciones orbitales, ¿ya vieron cómo está lleno? Las posiciones orbitales sí le pertenecen al país. Tenemos 5 posiciones orbitales. Entonces ya pasan a manos de SatMex. Y SatMex ya empieza a lanzar. Llevamos 4 satélites, 2 Morelos y 2 Solidaridad. Y dice, yo voy a lanzar otro, pero le voy a poner SatMex 5, porque es el 5.º satélite que se lanza de México. Y SatMex 6, ¿sí? Fíjense, en 96 se entregaron, en 98 se lanza el SatMex 5 y en 2006 se lanza el SatMex 6, ¿sí? Pero ahí surge un problema. SatMex 7 no se lanzó, ¿por qué? Porque no es tan fácil ya tener competencia de otros satélites y de otras compañías poderosas. Y el problema surge aquí. Ninguno de ellos contempla la banda L. Y entonces dice, todavía están los Solidaridad y dice, ¿cómo le vamos a hacer con el servicio móvil? ¿Quién usa el servicio móvil? Los barcos, el ejército, la Federal de Camino para Seguridad Nacional, la telefonía rural. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Pues vamos pensando que, porque surge una cosa, ¿por qué no le ponen banda L? Porque en ese momento, estamos hablando de 96, 98, en ese momento, una empresa, Motorola, lanza 77 satélites de órbita baja. Y dijeron, ¿cómo le llamamos a este sistema de satélites? ¿Por qué? ¿Cómo pensaron ellos? ¿Por qué tantos satélites? Dijeron, podemos tener cobertura mundial en la telefonía celular. Y en vez de que tengamos nosotros radiobases en tierra fijas, el que se mueve es uno. Y la radiobase está fija. Mejor lanzamos satélites y esas son las radiobases y esas se van a estar moviendo. Y yo puedo andar en cualquier país y tener cobertura. Entonces la tendencia tecnológica decía, ¿ya para qué haces satélites con banda L si ya viene esa tecnología? Y entonces Motorola dice, feliz, ya nomás que me den el adelante. Y el gobierno de Estados Unidos le dice, hey, hay una ley aquí antimonopolio. No puede ser el único proveedor que brinde ese servicio. Necesitas mínimo un competidor. Pero el competidor se tardó 5 o 6 años. Y entonces el competidor dijo, ya estoy listo. Y Motorola dijo, ahora no. ¿Por qué? Porque 5 años después la tecnología era diferente. Y los que ya estaban arriba dicen, hey, ¿cómo voy a competir? Mi tecnología está más atrasada. Y ahora no. Entonces eso hizo que no. Y entonces acá dijeron, ya lanzamos satélites sin banda L. Y no resultó esa tecnología. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Estos satélites
Finalmente SatMex quiebra, no es tan fácil competir y los adquiere Eutelsat, una empresa europea. Y ahora esos satélites SatMex ya no se llaman SatMex, se llaman Eutelsat. ¿Sí? Eutelsat. ¿Cambió? Sí. Y también dentro de una posición orbital se lanza un satélite KETSAT-1. Ese es, de alguna manera, es un satélite que su mayor servicio que proporciona a nuestro país es todo lo que se recibe de televisión. ¿Sí? Entonces dicen, este satélite es exclusivo para mandar un servicio que se llama Direct to Home, o sea, directo a casa. El servicio de Sky, de DirecTV, de todos ellos, es un servicio DTH, Direct to Home, porque uno nomás va directo, la señal va directo a casa y ahí podemos ver ya todo, muchos canales, ¿eh? O sea, nos ofrecen como 100 canales y nomás vemos 3, pero pagamos, nunca vemos los 100, pero nos gusta decir, tengo un servicio de 100 canales, ¿sí? Que cuesta trabajo llenarlos, ¿eh? Imagínate que le voy a mandar 100 canales. Pon 20 religiones. Ya son 20 canales con diferente religión, ¿cierto? No. Y luego que un canal exclusivo de básquet, un canal exclusivo de ciertos deportes. ¿Cómo los llena uno? Nomás que nos gusta decir que tenemos el mejor servicio, ¿eh? Ok. Ese KETSAT-1, entonces baña prácticamente todo Estados Unidos y todo México. ¿Y quién es el principal? Dish. ¿Y saben de quién es Dish? De Carlos Slim, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, dice aquí, el gobierno mexicano le concesionó la posición orbital 77 grados. Acuérdense que nosotros empezamos a contar el 0 grados del de Greenwich. Y entonces nos recorremos 77 grados, ¿sí? Y como todo está en el Ecuador, entonces la posición no se da en latitud y en longitud. Como estamos en el Ecuador, la latitud es 0, normalmente siempre se da la longitud. 77 grados de longitud oeste. Y es de Dish, y entonces contraten Dish. Ok, entonces hasta ahí se termina la cuestión de que desde que México lanza sus satélites y los concesiona, hace crisis en el sentido de que no tenemos banda L. Y dice, el satélite ya anda bailando. Y en realidad, el satélite de Solidaridad 2 se perdió. Después de que se concesionan, hubo un problema. El satélite tiene una falla en una de sus unidades de cómputo y la consecuencia fue que al perder los datos de telemetría y todo, el satélite se gira y queda viendo hacia el espacio. Y decían que eso era consecuencia de la crisis del país. Dicen, estamos viendo cómo está el país, que hasta el satélite le volvió la espalda. Los del centro de control no pudieron volverlo a posicionar. Entonces se tuvo que recurrir a los centros de control de Estados Unidos y ellos lo lograron posicionar. Después de eso, volvió a tener otra falla en la redundancia y se perdió totalmente. Entonces dijeron, nomás uno tiene banda L. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Y entonces el gobierno mexicano pues empieza a pensar en la posibilidad de resolverlo. Aquí está el resumen de todos los satélites mexicanos. Pero el gobierno mexicano dice, yo también ahora voy a lanzar para satisfacer el problema de la banda L. ¿Sí? Y entonces piensa en 3 satélites, que en su momento eran MEXAT, uno Centenario, Bicentenario y el otro Morelos 3. ¿Sí? Y aquí están los demás, el KETSAT, el SatMen 6, aquí están las posiciones orbitales. ¿Sí? Y entonces estos 3, aquí dice finales de 2013, finales de diciembre de 2012 y finales de 2014. ¿Sí? Y entonces dice, voy a crear un proyecto donde nuevamente yo voy a administrar esos satélites, pero van a ser para uso exclusivo del país. ¿Sí? Y empieza a trabajar en eso. Aquí también es un resumen de cómo fueron evolucionando, fíjense. El Morelos 1 y el Morelos 2 pesaban 666 kilos, no llegaban ni una tonelada.
El Quetzat y el SatMex 8 ya pasan de 5 toneladas. ¿Sí? Ahora, aquí tengo la potencia. El Morelos transmitía con 777 watts y el SatMex 15,000 watts y el otro 20,000 watts. En la manera que yo pueda aumentar la potencia allá arriba, mis antenas acá abajo son más pequeñas. ¿Sí? Bien. Ahora ya entramos a este sistema satelital mexicano. Aquí vemos 2 satélites y decíamos que eran ¿cuántos? 3. Centenario, Bicentenario y Morelos 3. Pero resulta que nomás anda en órbita en esta foto, los tomaron foto y dijeron Bicentenario y Morelos 3. ¿Dónde está el Centenario? Cuando lo lanzaron. ¿Pero por qué? Decíamos hace rato que la NASA lanzaba a través de los transbordadores, explota y dijo ya no. Entonces los demás satélites se lanzan con cohetes de la Comunidad Económica Europea. ¿Sí? Y la Comunidad Económica Europea, muy precisa, cohetes Ariadne. Pero a México se le ocurre ahorrar y dice, no, voy a gastar menos en el lanzamiento y voy a elegir un lanzador ruso. Pues a la hora de aquí va, tronó. Y entonces no lo tenemos. Ojo, rápidamente les digo, la característica del que trabaja banda L es su antena. Si se fijan, tiene una antena muy desproporcionada con respecto a esta. Porque es un satélite exclusivo de los pocos que hay en el espacio que tiene una antena de 22 metros. Eso ya me permite que yo en tierra maneje, no ladrillotes grandotes vía satélite, ya puedo manejar de estos. Y será un complemento de la telefonía celular. Yo voy por el territorio ese que dicen que es propiedad, me salgo a la brecha y no pierdo señal porque entra el satélite. Los proveedores, Telcel y Usacell, dijeron, no, ¿cómo voy a competir con el gobierno? No es posible. El gobierno les dice, yo voy a ser tu apoyo, porque quiero comunicar a todos los mexicanos. Bien, rápidamente, aquí está lo que costaron. 1,031 millones de dólares. ¿Sí? 93.6, 97.5 lo que costó el lanzamiento y 16.8 el seguro. No tengo más datos porque si se fijan, el logo que tiene acá es de Telecom y yo trabajé ahí 33 años. Todavía me siento con derechos, por eso uso el logo. Y a veces me hablan, ¿por qué no están de logo? Porque tengo derecho. 33 años. Bien, si se fijan, este antenota enorme cubre ¿qué? El mar patrimonial y la parte móvil. ¿Sí? Seguridad nacional sobre todo. Seguridad nacional. Cuando se lanza el Bicentenario, la SCT lanza una convocatoria similar a la de Neri Vela, pero no para mandar a un ciudadano al espacio, sino que dice, hey, háganme un ensayo sobre cuáles son los beneficios de tener comunicación vía satélite y quien gane el concurso va al lanzamiento a Kourou en la Guyana Francesa. ¿Sí? ¿Ustedes tienen idea quién ganó? ¿No? ¿No son de la UDG? Ganó alguien de la UDG. Yo cuando fui a Telecom y vi al director, le dije, apuesto que van a la UDG. Y el director me dijo, ni la conozco. Vamos a ver si no. Es nuestra vicerrectora actualmente. Gana el concurso Carmen Rodríguez Armenta. Y ella fue a Kourou a ver el lanzamiento. Sirvió bastante. ¿Por qué? Porque la UDG gana el concurso para determinar el ancho de banda. Porque a través de estos satélites se trabaja lo que hoy se llama el México conectado. ¿Sí han oído del México conectado? Es proporcionarle servicios de internet, de telefonía, de todo a las comunidades que no tienen. Ya antes era el E-México, ¿sí? Pero acuérdense que cada administración le pone de su cosecha, ¿no? Bien, este es el Bicentenario, es el que se lanzó, se fijan, es un satélite normal, este no tiene banda L, pero ese nos sirve ¿para qué? Comunicaciones estratégicas, miren, cerca de 5,000 escuelas, por ahí se transmite EduSat. ¿Conocen EduSat? En 1987 instalamos las primeras telesecundarias vía satélite,
porque en el 85 se había lanzado los Morelos. Y luego en el 94 empezamos a instalar nuevas telesecundarias con una tecnología que requería antenas más pequeñas. Instalamos 500 telesecundarias aquí en el estado de Jalisco. Y entonces estos satélites que ya son del gobierno, pues maneja las escuelas, las clínicas, las bibliotecas rurales, el México conectado. Pero algo muy importante, ¿qué? Seguridad nacional y protección civil. ¿Sí? Más ahorita que requerimos de... Y este es el Morelos 3. Aquí está su antenota. Su compañero fue el que dijo adiós y ya no te voy a apoyar. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿quiénes usan? Miren. Sedena. Esto es secreto. Ellos traen teléfonos y todo. Sedena, CISEN, PGR y Policía Federal. Todos tienen su apoyo allá. Incluso se llegó a pensar que el ejército los controlara. Pero dijimos nosotros, no tiene ingenieros. Y dije, no, bueno, mejor lo dejamos a Telecom. ¿Sí? Rápidamente les voy a dar unas características. La antena de 22 metros y ahora los satélites no usan un solo haz. Voy a hacer análogo a lo siguiente. Ustedes han visto, ¿se acuerdan antes de los semáforos? Los semáforos tenían un focote y era el rojo, el amarillo, el verde. ¿Y ahora cómo son? Con LEDs. Con LEDs. Igual el satélite. Hagan de cuenta que el satélite ahora tiene LEDs. Y entonces cada LED es un haz que va hacia tierra. Pero los puedo manejar. Puedo decir, a este pequeño punto, dale más potencia o dale menos, o dirígelos hacia otra parte. Y entonces ahora se hace así. No es que sean LEDs, pues. Ahí están fabricando la antena. Cómo la cuelgan con globos para poderla trabajar. Porque son 22 metros de diámetro. Y esta es cómo están los LEDs. Cómo se distribuyen, vean, como pequeñas células, ¿sí? Y las puedo manejar mejor y puedo dirigir haces hacia donde más me convenga. Ya termino. Estos son los lanzadores. Este es el más chido, ¿verdad? Pues es el que tronó. Nosotros lanzamos a través de la NASA y del Ariane. A Kourou fue Carmen Rodríguez, que es egresada de CUSEI, ingeniera en computación, fue. Y el Proton, que es ruso, ese fue el que explotó. Todavía no se lanza Y ya termino haciendo un llamado a todo esto. Gracias a los satélites recibimos todas las señales, la banda ancha que le llamamos, voz, datos y video. Pero todavía falta llegar aquí. Tengo el privilegio de conocer todo el medio rural aquí en Jalisco y en los 6 estados que rodean Jalisco. Y entonces conozco todas las telesecundarias casi. Y conozco localidades a las cuales se le instaló teléfono rural. ¿Sí? Para terminar, pues nada más les digo a ustedes, tenemos un compromiso con la sociedad. ¿Sí? Hay que llevarles la educación y la comunicación, porque ahora el conocimiento tiene que estar en todos lados. ¿Sí? Por mi parte es todo. Muchas gracias. No sé si haya preguntas. Agradecemos al maestro Juan Carlos Aldaz por la excelente conferencia, comunicaciones vía satélite. Y bueno, por los tiempos damos opción a 3 preguntitas. Si hubiera por aquí. Y si no me agarran allá afuera, no hay problema. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, por favor? Adelante. Yo nomás quería saber cuánto tardaban en llegar los satélites y estar ya funcionando para tener una comunicación. Normalmente duran de 2 a 3 días. Primero a 200 kilómetros suelta el cohete, el satélite. Entonces empieza a orbitar. Hay un principio que dice que si tú estás orbitando y en este punto tú aceleras hacia allá, entonces en este punto aceleras, ¿qué resultado tiene? Que este punto se va a alargar de este lado, pero vas a regresar al mismo punto donde se le dio el impulso. Entonces vas alargando la órbita.
Esta ya se alargó de este lado. Aquí le das un impulso, va a crecer de este lado, pero acá regresar al mismo punto, hasta que lo logras llevar a los 36,000 kilómetros. Y luego hay que localizarlo. Antes había concursos con nosotros. Decían a todos los estados, se lanzó el Solidad 1, encuéntrenlo, porque es nuevo. Pero todos los satélites, igual que los aviones, tienen un radiofaro que está fuera de banda, de la banda C. Entonces lanza una identificación y tienes que... Si quieres hallar otro, dicen, mira, en el Quetzat, ahí está Dish y puedo ver canales. Y entonces lo encuentras y dicen, ese es Dish. Pero cuando no tiene nada, tienes que encontrarlo, ¿sí? Y así con el radiofaro. Todos tienen su identificación. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. ¿Alguien más? Ok, bueno, pues agradecemos aquí al maestro Juan Carlos y pido al ingeniero Rubén Sánchez Ruiz le haga entrega de una constancia y un pequeño presente. Bien, muchísimas gracias, maestro, por su participación. Yo sé que tiene amor a la UDG. Ah, sí, claro.